se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos los que se conectan a esta hora con su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, recordándoles que, bueno, en este Shabbat, como es habitual en todos los Shabbats, nos pueden ver a través del perfil del ROE Pablo Escalante, a través de Facebook, también pueden ver las enseñanzas a través de YouTube, de nuestro canal, Llamas de Fuego para las Naciones, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Soacha. Ahí también pueden ver todas las enseñanzas que el Padre permite y entrega en esta casa. Entonces, bueno, siguiendo con el recorrido de Génesis, vamos a entrar hoy a Génesis 40. Vamos a escudriñar un poco más adentro de lo que nos quiere enseñar este versículo, estos versículos, esta palabra del Eterno. Y es algo maravilloso porque, pues, digamos que muchas veces uno se queda en lo literal y la idea es que no se quede ahí, sino que vayamos más adentro, a ver qué era lo que el Padre nos quería enseñar o qué nos quiere enseñar con la vida de José en medio del andar. Entonces, pero para poder entrar, digamos, ya en contexto, vamos a empezar desde Génesis 39, 19, 23. Así es como termina este capítulo y para poder continuar con Génesis 40. Y dice: ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de su mujer, le había hablado, diciendo: así me ha tratado tu esclavo. Se encendió su furor. Recordemos que en ese entonces la esposa de Potifar, que manipuló, estaba como craneando una estrategia para que José cayera en seducción ante él, pero ya vimos que nuestro Roe nos enseñaba en el Shabbat pasado que esta mujer era buscando una descendencia, ya que Potifar era un hombre de avanzada edad. Ellos necesitaban tener descendencia de una persona joven, como lo era José. José era una persona joven, en realidad más o menos tenía entre 17, 20, 22 años, cuando él estaba ahí en la casa de Potifar. Entonces era un hombre apuesto, como lo dice la escritura, que su belleza se le parecía mucho a la de su madre. Entonces vemos que esta mujer lo buscó, era para que él entregara una descendencia, ¿sí? Una descendencia fuerte, pero lo que hizo José en ese momento fue huir, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos quiere o qué nos enseña más a profundidad este verso. Dice: aunque parte de Potifar sospechaba que ella estaba mintiendo, ¿sí? Potifar, yo creo que, pues, si nos dice aquí la palabra que ya, no fue algo concreto lo que él hizo o una acción concreta la que tomó con José, porque en ese momento la acción que tenía que tomar Potifar con José era quitarle la vida, porque era algo que no era bien visto ante los ojos ni de allá de los faraones, ni el contexto de esa época. Entonces, dice, observen que no dice, se encendió su furor contra José, ¿sí? Potifar conocía a José y a su esposa demasiado bien como para realmente creer toda la historia que había oído. Potifar probablemente se encendió su furor contra su esposa porque quizás esta no era la primera vez que sospechaba de algo como esto, y porque se dio cuenta de que además iba a perder un esclavo de confianza. O sea, en ese momento para Potifar tenía un puesto más privilegiado José que aún su esposa, porque vemos que él ya sospechaba de su esposa de lo que estaba haciendo. Entonces dice, pero más que nada se dio cuenta que iba a perder los servicios de alguien que había sido muy rentable para él. Sin embargo, por el bien de la apariencia tenía que hacer algo, ¿sí? Simplemente por la apariencia
porque él tenía que tomar cartas en el asunto sobre el tema que había pasado y él tenía que tomar una decisión. Dice, si Potifar le hubiera creído a su esposa y estuviera realmente enojado con él, José habría sido ejecutado en el acto, sin cuestionamiento. Por el contrario, la prisión era un lugar para los presos políticos y difícilmente podría haberse esperado dar cabida a los esclavos extranjeros culpables de crímenes contra sus amos. ¿Sí? Vemos aquí y entendemos que las cárceles en realidad eran cárceles como VIP, se llamarían en este momento, donde enviaban a los sirvientes de alta posición del faraón. Dice, Potifar estaba en una posición difícil, él no podía ignorar la acusación de su esposa sin que ella y él mismo se sintieran humillados públicamente, incluso si fuera cierto que ella estaba mintiendo. La acción que tomó contra José decía mucho y era tan mínima como podía haber sido para seguir manteniendo el honor de la familia. Entonces él tuvo que tomar una decisión, pero vemos que esa decisión que tomó, ¿ustedes creen que fue guiada también por el Eterno? ¿El Eterno provocó esta acción de enviar a José a la cárcel? Claro que sí, porque vemos que en el contexto de ellos, una falta como esa tan grave tenía que llevarlos a la muerte. Sí, o sea, pero bueno, él tenía que hacer una acción y esa acción era, bueno, él pensó, o el Eterno puso en su mente, en su corazón, que lo mandara a la prisión. Entonces, seguimos. La vida de José había tocado fondo. Él se sentó en la oscuridad, en grilletes aplastados, en la hora más oscura de su vida. Estaba viviendo un infierno. Después de 10 años en un país extranjero, se encontraba en prisión sin un amigo en el mundo. Levantó los ojos a Yahweh, que no le podía ver, y gritó, ¿por qué? Trató de ajustar los grilletes de sus pies para que no le cortaran cuando caminaba, y sintió el yugo del hierro enredador de su cuello. La oscuridad ocultaba las lágrimas que ocurrían por su rostro, y él comenzó a revisar su vida. ¿Cómo puedo llegar a este agujero negro? ¿Cómo pude llegar a este agujero negro? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? De pronto cuando les ha tocado una situación difícil en sus vidas, cuando ha perdido de pronto un ser querido, que la persona sentimentalmente se derrumba, ¿cierto? La ausencia de una persona es algo duro. Entonces imaginémonos a José en ese tiempo, lo que él estaba sintiendo. Él estaba mirando cuando salió, desde que de sus hermanos lo trataron de esa forma, lo metieron en el foso, en el estanque, en el pozo. Después de eso, llegó, entonces fue rescatado, fue comprado como esclavo. Vemos más adelante que fue puesto en prisión, y aún en ese momento él estaba en prisión. ¿Qué cree que él se la pasaba? ¿Qué pensamientos pasaban por su cabeza? ¿Sí? En nuestras situaciones, ¿cómo veríamos nosotros si nos estuviéramos en esa situación? ¿Sí? ¿De quién nos aferraríamos? Muchos, cuando no están completamente convencidos de nuestro Eterno, de lo que Él ha prometido en medio de nuestras vidas, pues simplemente lo que piensan es en morir. ¿Sí? Morir porque ya no aguantan más. O sea, es algo tan duro. De todas las situaciones que tuvo que pasar y ahora estar preso, pues es algo como fuerte, ¿no? Dice, José pudo haber sido consumido por la forma en que había sido tratado, primero por sus hermanos, luego por la esposa de Potifar. Él podría haber puesto mala cura. Las heridas podrían haber enconado su corazón hasta convertirlo en amargo. En lugar de ello, José encontró curación, vio más allá de sus cicatrices y permitió que Yahweh le bendijera y prosperara. No se nos dice exactamente en qué momento José se dio cuenta de que Yahweh le había enviado por delante de su familia para guardarlos. Eso está en Génesis 45, 5. Vamos a ver de pronto alguien que me ayude con esa palabra. Así es.
Entonces, él aceptaba que lo que él le había pasado o lo que le había tocado sufrir en ese momento, pues era la voluntad del Eterno. ¿Qué él estaba formando en su vida? Digamos que pueden ser muchas cosas. Puede ser el carácter que se lo estaba formando en él un hombre fuerte, ¿sí? Un hombre guiado por el Eterno, dice, pero darle esperanza a él. Puede haber sucedido aquí en el punto más bajo cuando estaba en la cárcel. En ese momento, posiblemente fue cuando el Eterno ya le dijo tranquilo, ¿sí? En medio de sus oraciones, en medio de todo lo que él estaba pasando en ese momento, el Eterno algún consuelo le tuvo que haber dado para que él también siguiera adelante. Sí, en este momento, ¿a cuántos de nosotros nos ha entregado palabras nuestro Eterno? Palabras de aliento. Yo creo que a todos nos ha dado la oportunidad de tener una palabra de aliento, esa palabra que nos fortalece y esa palabra que nos lleva a salir de hasta lo más profundo de donde nos lleva el Eterno para también formar nuestras vidas. Dice el párrafo final 39:20, conciso B23, crea una simetría perfecta para este capítulo. Cada frase coincide casi perfectamente con una frase correspondiente al párrafo de apertura, en el 39:1.6a. Una vez el narrador afirma, Yahweh estaba con José mientras estaba en la cárcel. Así como él había estado con él en la casa de Potifar, y eso lo vemos en Génesis 39:2, le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, tal como con Potifar el jefe de la cárcel puso a José a cargo de todo lo que ocurrió allí. Tal como Potifar había colocado a José a cargo de toda su casa en el 39:4, Génesis 39:4, Yahweh bendijo el trabajo de José e hizo que todos le hicieran prosperar en prisión, tal como él lo había hecho antes. Cuando Yosef estaba en la casa de Potifar, en el Génesis 39:5, esta misma simetría ilustra que el Adonai estaba en control de cada aspecto de la vida de Yosef. Pero Yahweh estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. 39:21. Allí en la cárcel, Adonai, el de la misericordia, le extendió su misericordia. Misericordia o bondad en hebreo es hesed o kesed y lleva un significado complejo. Por lo general significa la fidelidad y el amor firme en una relación. Es esa relación que el Eterno había establecido con José y era esa fidelidad que unía y que sentía a José la presencia y el respaldo del Eterno. Dice, pero también se refiere específicamente a la parte superior de la relación y a la protección ofrecida a la parte inferior. En otras palabras, el Adonai protegía a Yosef y el jefe de la cárcel entregó en mano de Yosef a todos los presos que estaban en la cárcel, todo lo que hacían allí, él lo dirigía. Y eso lo vemos en Génesis 39:22. El alcaide nunca haría eso si él fuera un rebelde, con una mala actitud. Confiaba totalmente en Yosef. Vemos que el Eterno puso la gracia también en el alcaide para que él entregara sus llaves y le dijera, mire, ahí está la cárcel. Nosotros confiamos plenamente en usted, en lo que usted hace, porque él había demostrado todo lo bueno ante Potifar. Sí, él cuando estuvo con Potifar, pues entregó todo lo de él para que así mismo fuera un buen testimonio en otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil de pronto nosotros o muchos de los que están allá afuera quieran una máscara en todos los lugares donde están? Pero José aquí fue transparente totalmente en todas las situaciones donde él estaba. ¿Sí? Por eso decía, el Eterno siempre estaba con él. Siempre estaba en donde fuera que él estuviera, siempre estaba con él. Y por eso aún, porque él tenía algo grandioso en el reino, algo grandioso, algo mucho más grande para él, por eso lo protegió
de todo lo que le podía, y le iba aparejando todas las situaciones de su vida. Dice, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera en su mano, porque Yahweh estaba en él, y lo que él emprendía, Yahweh lo hacía prosperar. Génesis 39:23. Una vez más, no muy diferente a la casa de Potifar, la prisión fue bendecida por José y José fue bendecido por causa de su Adonai. Joseph ciertamente había estado de acuerdo con eso porque Adonai era la fuente de su éxito. Él siempre estaba convencido, el convencimiento totalmente de él era eso. Él no criticaba absolutamente nada de los lugares donde el Eterno lo ponía. Por eso vemos que el Eterno prospera donde hay un siervo del Eterno, Él prospera el lugar. Sí, Él va a prosperar. Por eso cada vez donde nosotros andamos y donde en nuestras empresas, donde nosotros trabajamos, el Eterno toma mano porque Él prospera donde nosotros estemos. No, de pronto no tanto por nuestros jefes, si no conocen o lo han sido esquivos a las cosas de nuestro Padre, pero sí por nosotros, porque Él está protegiendo nuestra integridad. Y por eso desde ahí teníamos que observar esa parte de Génesis 39, 19, 23, para poder comprender lo que el Eterno iba a hablar más adelante también, con lo que le iba a suceder a Joseph en la prisión. Y vamos a entrar en Génesis 40, del 1 al 8. José, dice, y empieza, José interpreta dos sueños. Dice, después de estas cosas sucedió que en el escanciador y el panadero del rey de Egipto ofrecieron a su señor, el rey de Egipto. Enfurecieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y les puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, en prisión en el lugar donde estaba detenido Joseph. El jefe de los guardias encargó de ellos a Joseph para que les sirviese. Así pasaban los días en prisión. Aconteció que ambos soñaron sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio. El escanciador y el panadero del rey de Egipto, que estaba detenido en la prisión. José vino a ellos por la mañana y los encontró preocupados. Preguntó pues a los eunucos de Faraón que estaban con él, presidió en casa de su señor: ¿por qué tenéis hoy mala cara? Hemos soñado un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Yahweh los sentidos ocultos? Vamos, cuéntamelos a mí. Entonces desde ahí vamos a empezar esa primera parte y nos vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué creer que José termina en la cárcel con un funcionario del gobierno egipcio? ¿Por qué? Porque vamos a hacernos esas preguntas y las vamos a empezar a desarrollar en un momento. ¿Cuál profunda era la realidad de Yahweh en la vida de Joseph? ¿Cómo muestra Joseph su preocupación por el copero y el panadero? ¿Suena verdadera la referencia de Joseph que es Adonai que interpreta los sueños? Entonces dice, por lo tanto, después de estas cosas, después del encarcelamiento de Joseph, sucedió que el copero del rey de Egipto y su panadero pecaron contra su señor, el rey de Egipto, y los puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, en la cárcel. Y vamos a ver que eso nos lo está hablando en Génesis 41, 3, conciso A, lo que estábamos leyendo anteriormente. De acuerdo a la costumbre, en el cercano oriente la prisión forma parte de la casa del jefe de los verdugos. Por lo tanto, era una extensión de la casa de Potifar. Entonces ahí vamos empezando como a armar el rompecabezas de también por qué José también estaba protegido allá. Tal vez por parte de razón de Potifar para poner a Joseph fue la esperanza de que algunas de sus bendiciones le continuaran pasando a él. Potifar sabía quién era Joseph, sabía a quién le servía Joseph.
Y sabía que cuando él estaba ahí, cuando él lo tenía como sirviente, él prosperaba en todo lo que hacía, porque Yosef hacía un trabajo excelente en donde lo colocaran. Después de estas cosas expresa un periodo indefinido de tiempo. Sin embargo, si sabemos que Yosef tenía 28 años en este momento, él será llevado ante el faraón 2 años después de estos acontecimientos. Y eso lo vemos en Génesis 41:1, que nos dice: al cabo de 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la vera del río. Tenía José 30 años cuando compareció ante el Faraón, rey de Egipto, y salió José delante del Faraón y recorrió todo Egipto. Después de estas cosas se expresa un periodo, bueno, eso ya lo vamos a leer. Así que Yosef había estado en Egipto, ya sea como un esclavo en la casa de Potifar o en la cárcel durante 11 años. En Génesis 37:2 nos dice eso. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años, estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. Él, muchacho todavía, con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo que mal se le hablaba de ellos. Ahí nos explica que más o menos estamos viendo un lapso cuando él salió, cuando él empezó este desierto, lo podemos hablar en su vida, este sufrimiento de una u otra forma. Él tenía 17 años, él era muy joven, ¿cierto? Y él decía que cuando llegó ante el faraón tenía 30 años, y él duró 2 años en la cárcel, y lo vamos a ver aquí más adelante. Y tendrá 30 años de edad en ese momento. Génesis 41:46. Así Yosef había estado en Egipto, ya sea como un esclavo en la casa de Potifar, bueno, eso ya lo habíamos leído, o en la cárcel durante 11 años. Su copero era una posición de gran honor. En días posteriores, Nehemías, que sería el copero de Antarjejes, vamos a ver ahí un paralelo para poder ver quién era un copero. Sería un hombre de influencia y mucha capacidad. Nehemías 2:1. Y vamos a leer Nehemías 2:1. Dice, empieza diciendo: Antarjejes envía a Nehemías a Jerusalén. Dice: en el mes de Nisán, en el año 20 del año del rey de Antarjeses, siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo pues el rey: ¿por qué ese semblante tan triste? ¿Tú enfermo no estás? ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy perturbado y le dije al rey: viva por siempre el rey. ¿Cómo no estar triste mi semblante cuando la ciudad donde estaban las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Replicó el rey: ¿deseas pues? ¿Qué deseas? Pues invoqué al Dios o al Elohim del cielo. Vemos que aquí Nehemías nos estaba mostrando que el rey tenía una relación muy personal, ¿sí? Ahí podemos notar la importancia que el copero, que Nehemías era para el rey, ¿sí? Entonces así podemos ver que el faraón también tenía al copero como una persona muy allegada a él. Dice, su copero era una posición de gran honor. En días posteriores, Nehemías sería el copero de Antarjejes, sería un hombre de influencia y mucha capacidad. Él era probablemente el supervisor de los viñedos y bodega del faraón. Por lo general eran eunucos que llevaban la copa en su mano izquierda y un abanico para espantar las moscas en su mano derecha, hecho de hojas de palma, una larga servilleta ricamente bordada con flecos, colocada normalmente por encima del hombro izquierdo para limpiar los labios del rey de Egipto. Antes de servir, el copero tomaría algunos de los vinos destinados al faraón y
y vertería un poco en la palma de su mano izquierda y lo bebería, así que el vino estuviera envenenado. Así que si el vino estuviera envenenado, el copero iba a morir y el rey de Egipto estaría protegido. Era una posición o era un trabajo que estaban arriesgando sus vidas por una persona, ¿sí? En este caso era por el rey de Egipto. Dice, y se encolerizó Faraón contra sus dos oficiales, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del jefe de los guardias, en la cárcel, lugar donde estaba preso Yosef. Y eso está en Génesis 42, 3. Estos dos altos funcionarios del gobierno fueron encarcelados hasta que sus casos fueran decididos. Presumiblemente sus crímenes tenían algo que ver con la mesa del faraón. Algo había ocurrido para que ellos fueran a parar a prisión. Algo malo pudieron haber hecho, o algún descuido que les pudo pasar para poder llegar a la cárcel. Dice, posiblemente incluso un atentado contra su vida. Al no saber cuál era culpable, ambos fueron enviados a la cárcel hasta que su culpabilidad o inocencia fueran probadas. Y el jefe de los guardias se los encargó a Yosef, y éste les servía, y estuvieron unos días bajo custodia. Génesis 44. Este es el mismo verbo que se usa de nuevo en Génesis 39:4 para describir la relación de José con Potifar. Así que, aunque José todavía mantenía su posición de autoridad, cuando el copero y el panadero llegaron a la escena, sus responsabilidades se implicaron para incluir la satisfacción de las necesidades de estos dos muy importantes prisioneros. En otras palabras, Potifar quería asegurarse de que estaban cuidados. ¿Y quién mejor para poner en esta tarea que a Yosef? Esto prepara el escenario para que Yosef llegue a la prominencia, ¿sí? Para que él fuera exaltado. Dice, y estuvieron unos días bajo custodia, y el copero y el panadero del rey de Egipto estaban presos en la cárcel. Soñaron ambos un sueño, cada uno un sueño y en una misma noche, cada uno de sus sueños con peculiar sentido. Y José fue a ellos en la mañana y observó que estaban perturbados. Génesis 44, conciso B al 6. Elohim tenía 3 días para realizar su voluntad, porque el cumpleaños de Faraón estaba a 3 días de distancia. Por lo tanto, guiado por el Ruach HaKodesh, Yosef preguntó pues a aquellos oficiales del Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo, ¿por qué causa están hoy tristes vuestros semblantes? Y le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Génesis 40, 7, 8. Ellos respondieron, soñamos un sueño tan difícil es que no hay quien lo interprete. Los egipcios tenían intérpretes de los sueños profesionales. Ellos tenían, los egipcios, a su cargo o tenían en su corte personas que interpretaban los sueños, ¿sí? Porque era muy importante para ellos. Y ellos decían que los sueños eran lo que le mostraban sus dioses a ellos de cómo deberían actuar o cómo, en qué posición o en qué momento se debían de cuidar de alguna situación o simplemente de algo que deberían de hacer. También digamos que los sueños los interpretaban como si fueran, les dijeran en qué lugares tenían que construir sus edificaciones. Dice, pero no había ninguno disponible para cubrir la prisión. Los sueños eran un aspecto muy importante en la religión de los egipcios. Ellos consideraban que los sueños eran enviados por deidades en forma de mensajes que traían advertencias sobre hechos futuros que podían afectar al soñador. En forma de sueños, ellos creían recibir instrucciones sobre métodos de sanación, advertencias sobre peligros futuros, consejos, revelaciones y respuestas de sus inquietudes. Aquí nos muestra algo muy importante que es advertencias sobre peligros futuros. Y vamos a ver que los sueños en el
capítulo 41 de Génesis, que lo van a tratar dentro de 8 días, vamos a ver con qué tenía relación, y era algo a un suceso futuro. Dice, 3 tipos de sueños. Los egipcios dividían los sueños en 3 tipos. Los primeros, llamados sueños piadosos, en los cuales sus deidades les pedían que realizaran ciertos actos de piedad. Tales sueños se creían limitados a faraones y altos oficiales del ejército. Otro importante grupo de sueños son los reveladores, en los cuales la deidad personal del soñante le transmitía algún mensaje importante. Por último, existían los sueños de carácter informativo, en los cuales se transmitía, por ejemplo, la mejor localización de una construcción. Entonces, los sueños veíamos que les mostraban cosas futuras, cosas informativas y cosas reveladoras. Algunos egipcios acudían a templos especiales para recibir sueños divinos. Esta práctica llegó a hacerse bastante popular. Muchos templos son famosos por los mensajes que allí recibían. Entre ellos estaban los templos de Isis, el de Tot, el de Patak Somma, el de Serapis, entre otros. Para interpretar estos sueños existían clérigos, intérpretes que descifraban los mensajes velados en el contenido del sueño y representados a través de símbolos. Vemos toda la importancia y vemos por qué el Eterno permitió que estos 2 personajes, tanto el copero como el panadero, estuvieran y fueran allá. Vemos que José, empezando el capítulo 39, él soñó, empezando, digamos, la historia de José, él tuvo unos sueños, ¿cierto? Que los hermanos aún se burlaron de ellos. Él tenía un don. El Eterno estaba con él y le había entregado un don, y era el de los sueños. Y aún más adelante, después de muchos años más adelante, tuvo que usarlo. Más o menos pasaron 11 años, después de que el Eterno otra vez le dio como herramienta para salir los sueños, ¿sí? Para que pudiera ser un tipo de herramienta para que se usara a favor de él. Dice, y José les dijo, ¿acaso no corresponden a Elohim las interpretaciones? Contádmelos, os ruego. Eso está en Génesis 48. Aquí se puso en la posición de profetizar y ser el portavoz de Yahweh, mientras que al mismo tiempo negaba cualquier poder mágico o místico en el que creían los egipcios. Al ver que él exaltó a Elohim, ¿sí? Porque él dijo, esos sueños son de Elohim, ¿sí? Ahí exaltó a Yahweh por encima de todas las cosas y derribó aún los ídolos y los dioses de ellos. Yosef no usó la palabra Adonai, él habló a los egipcios, utilizó la palabra Dios, Elohim o Elohim, porque es un nombre más genérico para la deidad y sería menos ofensivo para los egipcios. Adonai era un nombre que fue identificado particularmente con los hebreos como un pueblo. Entonces, de ahí nos lleva a reconocer algo. Dice, debemos de hacer a un lado el orgullo y solicitar ayuda de Yahweh para descubrir las interpretaciones correctas de su palabra. Y eso nos lo enseña en 1 de Tesalonicenses 2:13. Y dice, de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, a Yahweh, porque al recibir la palabra de Yahweh que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es la verdad, como palabra de Yahweh, que pertenece operante a vosotros los creyentes, los que creemos en Él. Primero Él exaltó al Eterno antes de ir a hacer cualquier cosa. Así debemos de hacer nosotros mismos, que no haya orgullo en medio de nuestras vidas, porque hay veces creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas, que nosotros somos los que actuamos en llevar una palabra a otra persona, que nosotros somos
los que nos creemos superiores. Y el Eterno nos dice, primero estoy yo, y yo soy el que hago todas las cosas en medio de ustedes. Ustedes simplemente son herramientas, son portavoces para que lleven mi palabra. ¿Sí? En Santiago 4:6, más aún da una gracia mayor, por eso dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Elohim, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él nos quiere decir, exaltemos primero a nuestro Eterno, ¿sí? Porque cuando lo exaltamos a Él, no hay nada ni nadie que pueda contra nosotros. Dice, acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristezaos y llorad, que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Adón y Él os alzará. Entonces, eso fue lo que hizo Yosef. Él siempre ponía como primer lugar al Eterno, ¿sí? Porque sabía que Él, por causa, era el que lo tenía ahí. ¿Por qué? No sabía en ese momento, ¿sí? Pero que sabía que Él era el que había permitido que lo tuviera ahí, sí, claro que sí. Dice Yosef, da gracia a Elohim, toda la gloria en esto. Más adelante nos encontramos con otro joven, hebreo en el tribunal extranjero, que va a hacer lo mismo, Daniel. También dio gracias a Yahweh y nos mostró, y nosotros debemos hacer lo mismo. Cualquier cosa que hagamos para el Adón, para el Adonai, debe hacerse para la gloria de Él y para Él. Asegúrense que Yahweh reciba la gloria por ello. Cuando tomamos la gloria para nosotros mismos, malgastamos nuestras propias bendiciones. Tenemos que dar gracias a Yahweh, la gloria como José lo hizo aquí. Dice, en consecuencia, Yosef entendió que sus sueños venían de Adonai. No solo eso, se dio cuenta que Yahweh estaba empezando a hacer su voluntad a través de 2 sueños más, como lo había hecho con él cuando él era un adolescente. Eso está en Génesis 37, 5, 11. La interpretación de 2 sueños anteriores lo habían llevado a su esclavitud en Egipto, pero la interpretación de estos 2 sueños lo llevarían a su posición de autoridad sobre todo Egipto. En Génesis 49, 15. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José. Siempre tuvo que ir uno por delante, ¿sí? Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Hubieron 2 sucesos que le ocurrieron, uno al copero y otro le ocurrió al panadero, al jefe de los panaderos. Y lo vamos a empezar a entender de acá. Y vamos a empezar a entender por qué permitió Yahweh que primero revelara el sueño del copero. Dice, probablemente habló en primer lugar porque él estaba seguro de su propia inocencia y por tanto no se mostró reacio a escuchar su significado. O sea, él estaba convencido de que era inocente, el copero, ¿sí? Por eso se animó y yo no tengo nada que temer con lo que me están acusando. Yo estoy limpio, yo no tengo nada que ver con lo que le sucedió al rey. Y por eso él se lanzó primero a que le interpretaran el sueño. Y él le dijo, en mi sueño, he aquí una vid estaba en mí. Una vid estaba en mí. Génesis 49. Yahweh usó el símbolo que era familiar y vio todas las etapas del crecimiento de la vid en una repetida sucesión. Y en la vid había 3 sarmientos y parecía que le salieran brotes florecidos. El sarmiento es como el tallo, como el tronco del árbol de la vid, de las uvas. Y en la vid había 3 sarmientos y parecía que le salieran brotes, florecía y sus racimos de uva maduraban. Génesis 40:10. Y estaba la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en mano del faraón. Génesis 40:11. Los reyes del antiguo Egipto bebieron solo el jugo fresco de uva. El cultivo de la vid
la elaboración del vino y el beber entre los egipcios estaba bien establecido fuera de toda duda. Evidentemente era una parte de la obligación del copero exprimir las uvas en la copa del faraón, pero de ninguna manera significa que debido a esto no se utilizaba el vino. Vamos a ver qué es sarmiento y la definición. Dice, en agricultura es el vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde nacen las hojas, las tijeras y los racimos. Sarmiento, dice, cabezudo, agricultura, el que se corta de la cepa con parte del tronco para plantar. Vemos que esa parte en muchas plantas, digamos de los que conocen de agricultura, muchas plantas no dan de pronto una semilla, pero el quitar un gajo de su tronco lo pueden sembrar y de ahí brota de nuevo un árbol. Dice, había una interpretación favorable y Yosef le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. ¿En cuántos días el faraón cumplía años? En los mismos 3 días. Eso está en Génesis 40:12. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza. Esa es la interpretación, alcanzará tu cabeza. Y te hará volver a tu puesto y pondrá la copa del Faraón en su mano, como de costumbre, cuando eras su copero. Génesis 40:13. Dice, la expresión alzará tu cabeza significa que lo reconocerá. ¿Sí? El Faraón no lo va a contar de nuevo entre sus servidores. Así que podemos ver un paralelo y vemos que la vida de José tiene mucho, es muy significativa con la vida de Yeshua. Dice, así que Yeshua, aquel que José prefigura, ¿sí? Una vez y otra vez, daba a conocer que lo que sucedía en el futuro. Él dijo, porque yo no he hablado por mí mismo, sino porque el Padre me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que yo he de decir y lo que he de hablar. Eso está en Juan 12:49. Aún Yeshua venía a hacer la perfecta voluntad del Padre. Él no venía a imponer reglas de Él, sino que Él era guiado por el Padre, y por eso nos dice acá que exaltó primero al Padre para Él poder ahí sí hablar y dirigirse de lo que tenía que hacer, de los mandatos que Él tenía que establecer. Dice, no se interpretan todos los detalles del sueño, solo se hace referencia al punto principal. La interpretación de José consiste en un juego de palabras que parece un sorprendente buen humor, a menos que usted sea el panadero, ¿no? Ya vamos ahorita a ver, digamos, por qué el sueño del panadero fue diferente al sueño del copero. Explicó que los sueños significan que el faraón levantará las cabezas de los dos hombres. Génesis 40:13 y Génesis 40:19. En el caso del copero, esto significaba que el faraón simbólicamente levantaría su cabeza y lo volvería a la posición anterior de honor en la corte real. Tanto José como Yeshua deseaban ser recordados. Yosef dijo, por causa de esto, cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Te ruego que tengas misericordia de mí y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Génesis 40:14. Así que en el marco de la última cena, el Salvador dijo, Yeshua dijo, haced esto en memoria de mí. Estaban haciendo algo muy similar, ¿sí? Yosef le está diciendo, bueno, yo ya le di la interpretación del sueño, ¿sí? Pero ahora tiene que acordarse de mí. Cuando usted está allá y cuando esté restituido en su puesto de nuevo, tiene que acordarse de mí. Lo mismo que hizo Yeshua acá cuando estaba en esa cena de Pesaj. Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Él estaba pidiendo que le recordaran, que ellos lo recordaran de todo lo que les había dejado establecido durante esos 3 años y medio. Eso lo vemos en Lucas 22, 19b, conciso b. Sin embargo, la buena fortuna del copero no hizo ningún bien a Yosef.
Evidentemente, su buena suerte lo abrumó y por 2 años se olvidó de su deuda con Yosef, sabiendo que Yosef era inocente. Esperó el momento divino del Adonai para él explicar su situación y pedir ayuda. Porque de cierto fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. O literalmente una cisterna en 40:15. La palabra una cisterna es la misma palabra que se usa para el lugar de reclusión de Yosef por la mano de sus hermanos. Y eso lo vemos en Génesis 37:20. Vamos a ir a Génesis 37:20. Dice, ahora pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén les dijo, no derramaréis sangre, echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era de salvarle de sus hermanos. Pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole subieron a José al pozo, vendiendo a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a Yosef a Egipto. Vuelve Rubén al pozo, y he aquí que José no estaba en el pozo. Él desgarró sus ropas. Entonces vemos lo que José estaba diciendo en ese momento. Dice, ¿por qué fui secuestrado desde la tierra de los hebreos y aquí tampoco he hecho nada para que me pusieran en el calabozo? Él estaba reclamando porque él no había hecho nada injusto. Él simplemente estaba haciendo la voluntad del Eterno. Cuando él le reveló esos sueños, cuando él interpretó los primeros sueños de él, los 2 primeros sueños. Dice, es interesante darse cuenta de que Yosef era capaz de prever el día en que el principal de los coperos sería liberado, pero no pudo predecir su propio momento de la liberación. Él está llamado a ser paciente y descansar en el Adonai. Esa parte me enseñaba mucho en la paciencia. Fue algo que me costó mucho superar, el ser paciente de todas las cosas. Porque desafortunadamente esta parte del mundo, los latinos, estamos acostumbrados a que todo lo queremos ya, ¿sí? En mi tiempo, en mi espacio, y lo quiero ya. Pero cuando ya conocemos la palabra del Eterno, cuando ya nosotros nos alineamos al Eterno, a sus tiempos, nosotros debemos de sujetarnos a lo que Él tenga preparado para nosotros y al tiempo que Él tenga establecido para nuestras vidas, para lo que Él tenga establecido en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros aceleramos nosotros mismos, forzamos a acelerar cosas que el Eterno de pronto lo quiere prevenir a uno de muchas situaciones? Nos ponemos a pensar, ¿por qué José tuvo que pasar 2 años antes de ser exaltado? ¿Sí? ¿Qué estaría el Eterno haciendo en medio de su vida? ¿Por qué el Eterno permitió? Y eso lo hacíamos en las preguntas anteriores cuando empezamos el estudio. ¿Por qué tuvo que pasar ese tiempo allá? ¿En qué creen que le estaba formando el Eterno a José? ¿Sí? Carácter, ¿cierto? De pronto era muy débil en carácter. En la posición en la que lo estableció necesitaba un carácter, ¿sí? Necesitaba tener carácter. Por eso aquí le decía paciencia, ¿sí? ¿Por qué nos afanamos a cumplir cosas que de pronto el Eterno no nos ha mandado a hacer? Y lo volvemos a tomar con relación a establecer a las personas que se llaman por sí mismos, sin haber ninguna palabra, ninguna voz de por medio de que el Eterno esté diciéndole, listo, usted fue promovido, usted es moreo, usted es pastor, o no sé, usted es el líder de alabanza. ¿Sí? Simplemente por el hecho de saber o de creer saber una función, eso no quiere decir que nosotros podamos, o sea, el tener mucho conocimiento sobre algo no nos quiere decir que nos va a establecer como cabezas en algún lado,
¿sí? Por eso dice, humíllense ante mí. Por allá anteriormente veíamos la palabra en Santiago 4. Humíllense ante mí, ¿sí? Que yo los exaltaré. Si ustedes se humillan ante mí, yo los exaltaré. Y eso era lo que estaba pasando en este momento con Yosef. Él se humilló, ¿sí? Él reconoció que fuera paciente, que descansara en el Eterno, que ese tiempo que estuviera ahí lo aprovechara. Pero lo aprovechara ¿cómo? Sí, estando en comunión con Él, pidiéndole a Él. Sí, Padre, soy débil en esta situación, fórmame, ayúdame. Sí, porque yo sé que así de pronto, digamos que si esas cosas que de pronto no saco de mi vida, esas cosas que no me están dejando avanzar, si no las saco de mi vida no va a pasar nada, no voy a avanzar a ningún lado. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a saber cuál es el pensamiento del Eterno en mi vida? Hay veces nosotros nos ponemos a preguntarnos a nosotros mismos, o uno mismo se arma una idea, ¿sí? No, yo quiero conseguir tal cosa, ¿sí? Y lo voy a hacer así, 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 así. Y el Eterno llega y ¡pum!, le cambia los planes, como nos pasó con mi esposa, ¿sí? Nosotros, en ningún momento de nosotros teníamos el plan de tener otro hijo, pero el Eterno nos dio una palabra. Y nos confirmó por todos lados, por todas partes. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir? No, Padre, ¿cómo se le ocurre hacernos eso en mi vida? Si yo no estoy preparado. Pero en ese momento cuando le dice, si tú lo dijiste, es porque tú vas a suplir las necesidades que vayan a haber. ¿Sí? Y eso es lo que yo creo, ¿sí? Y muchos de nosotros no nos dejemos de llenar la cabeza de lo que nos muestra el mundo. ¿Sí? El país está en conflicto, la economía está caída, madre, nos van a echar de la empresa, ya no vamos a tener cómo sustentar nuestra familia, nuestra casa, pero el Eterno les dice, confíen en mí, ¿sí? Sus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cómo no van a saber mi poder, el poder que yo tengo sobre todos ustedes? Como podemos ver, utilizó la vida de Potifar para que él estuviera bien en la cárcel. Aunque él estuviera encerrado, él estaba bien, a él no le faltaba nada, ¿sí? Aunque durante 2 años él no viera la luz del sol, porque él era el amo de las llaves, él tenía que estar en la cárcel, ¿sí? Él no podía estar afuera, ¿sí? Pero él estaba ya encerrado en ese tiempo. Y él le dijo, paciencia, descansa en mí, entrégame todo a mí, ¿sí? Formando cada vez su vida, formando su paciencia, formando su carácter. Recuerden que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, es el consejero de la Kehilá y él lo dirigirá a usted. Y si espera pacientemente, espere con expectación y se dará cuenta de que la espera no fue en vano, que el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, va a demostrar que es el consejero sabio y bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que le habla a uno en esos momentos? El Ruach. ¿Sí? El Ruach es el que lo ayuda, es esa protección. ¿Sí? Es ese mismo Yahweh que está ahí siempre dando esa voz de aliento, esa voz de tranquilo, yo estoy contigo, como siempre lo hizo. Lo sacó de la cisterna. ¿Sí? ¿Qué pensaría de pronto él cuando cayó en la cisterna? Nos hemos puesto en la situación de Yosef. ¿Qué pasaría de pronto en alguno de nosotros? No, se le terminó el contrato. Eso es una cisterna en nuestras vidas, ¿sí? Y es un bajón de ánimo. Y eso ahí es como, empieza uno a desesperarse. Ahora cómo voy a hacer acá, ahora cómo voy a cubrir esto, ahora esta deuda que tengo, ahora voy a quedar mal, ahora no sé cómo llevar el sustento para mi casa. Y el Eterno le ha dicho, no te preocupes, ¿sí? Yo soy el que hago en tu vida, ¿tú por qué te preocupas? ¿Sí? Él dice que Él prosperará a todos nosotros, los que somos obedientes, los que estamos parados sobre la roca, los que estamos guiados por la palabra de Yahweh. A ellos, ¿sí? Él los protegerá y los sustentará. Pero muchas veces nosotros creemos que por venir y sentarnos de pronto en un lugar vamos a ser prosperados y vemos que de pronto no pasa nada en mi vida y no pasa, y siguen pasando el tiempo y no pasa, y llega mi vida hacia la vejez y no pasa nada. Padre, pero si es que yo estuve allá todos los Shabbat,
¿Ah, sí? Es que eso a mí no me sirve de nada. ¿Sí? Tú no obedeciste lo que yo te ordené. Porque muchas veces de pronto el Padre nos habla y le dices, ve y le llevas una palabra a esta persona, ve y haces tal cosa, ve y tomas una función en tal ministerio. Pero nosotros decimos, no, Padre, nosotros no somos capaces, yo no soy capaz de eso. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a ser capaces si Él nos está estableciendo? Él lo está estableciendo. No es ninguna persona humana, sino es una persona celestial. ¿Sí? Es una persona que Él ve todo espiritualmente, y lamentablemente nuestra visión es todo lo material, todo lo natural. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfocamos y vemos todo lo espiritual, es cuando vemos en realidad el plan que tiene el Eterno con nuestras vidas, el llamado que tiene en medio de nuestras vidas. O decir, no, es que yo me senté, o estoy sentado, o estoy asistiendo a una iglesia, pero pues a mí nunca me ponen a hacer nada. Bueno, ¿y usted qué ha hecho para que se pueda cumplir esa función? ¿Sí? En sus vidas. También necesitamos tener una acción, y es esa voluntad, ¿sí? Esa voluntad que nazca de nuestro corazón para hacer las cosas con agrados hacia nuestro Padre. Dice, seguimos, respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Perdón, me salté acá. Vamos en el 40, 16, 19. Esta es la única y feliz interpretación de Yosef del sueño del copero, que empujaba al jefe de los panaderos a compartir su sueño. ¿Sí? Ya vemos que el copero, ¿sí? Una persona cuando no debe nada y no teme nada, pues yo soy el que me lanzo primero, pero el que está como por allá atrás, como el que dice, venga, como cuando aquí en nuestro ROE nos dice, bueno, vamos a la clase final, vamos a las preguntas, y todos por allá como que nos escondemos, como que a mí no me pregunten, y así pasa en medio de nuestras vidas, como que aquí estoy, pero pues como que a mí todavía no me pongan a hacer nada, ¿sí? Entonces, a raíz de que el copero y de la interpretación del sueño del copero, que fue una interpretación agradable, digamos que era una buena noticia la que estaba recibiendo el copero, porque me imagino que los dos también allá en prisión, dice, no, en cualquier momento nos manda a llamar el faraón y nos corta la cabeza, ¿sí? O nos mata a los dos. Pero en ese momento le interpretó el sueño al copero. Y vamos a ver más adelante también que después de mucho tiempo, él también se acordó, en ese momento, Yahweh puso en su memoria, ¿sí?, lo que José había hecho con él, de la interpretación del sueño. Dice, él está menos seguro de sí mismo. El panadero estaba menos seguro de sí mismo de lo que había soñado. Entonces, viendo el principal de los panaderos que había interpretado para bien, favorable al copero, dijo a Yosef, también yo soñé que veía 3 canastillos de pan sobre mi cabeza. Génesis 40, 16. Una vez más, Yahweh usó un símbolo con el que Yosef estaba familiarizado. Y el canastillo más alto había de todos los manjares del faraón, obra de panadero, y las aves se lo comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Génesis 40, 17. Yosef fue tan rápido como la segunda interpretación, como lo fue con la primera. O sea, él estaba seguro de la interpretación que le iba a dar también al panadero, porque Yahweh, el Ruach HaKodesh, era el que le estaba revelando lo que significaba ese sueño. Dice, respondió Yosef y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza como un castigo y te hará colgar de un árbol y las aves comerán de tu carne. Génesis 40, 18, 19. Yosef era el medio de la bendición para el copero, pero un pronunciador de juicio para el panadero, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13.
Dice, Yeshua nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Del mismo modo, el Mesías fue crucificado entre dos prisioneros. Uno le injuriaba cuando dijo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Pero interviniendo el otro, respondiendo le dijo, ¿ni aún temes a Yahweh, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros, en verdad, justamente padecemos porque recibimos cosas dignas de las que hicimos. Pero este nada malo hizo. Él decía, oh Yeshua, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 40-43. Así que Yeshua fue un medio de bendición para uno, pero el pronunciador de juicio sobre el otro. En Egipto, las aves eran sagradas y por lo tanto estaban protegidas. Como resultado, fueron a menudo una molestia. La experiencia en el sueño del panadero era común en Egipto, pero los animales destinados al faraón, pero los alimentos destinados al faraón habría requerido una mejor atención por parte del jefe de los panaderos. En el sueño les permitió consumir los productos horneados que estaban destinados para el faraón. Así que en lugar del faraón tomar el pan de la mano, los pájaros comían de la cabeza, de la cesta en la cabeza. Evidentemente el panadero sabía que era culpable, como se refleja en su sueño. El sueño del panadero no era tan favorable. El juego de palabras de José no fue tan divertido para él. Este literalmente quiere decir que el faraón levantará la cabeza de su cuerpo y luego la colgará en un árbol. En el mundo antiguo, colgar no era forma típica de ejecución, sino una manera de deshonrar el cadáver de una persona ejecutada. En este caso, el panadero había sido decapitado y luego colgado. Por lo general dejaban el cuerpo empalado en una estaca, a la vista del público, que los pájaros e insectos lo devorasen. Esto había sido especialmente reprochable y degradadamente en el antiguo Egipto, porque creían que la preservación de la carne era importante en una persona para alcanzar el más allá. Por eso se pusieron en tanto énfasis en el embalsamiento y otros procedimientos para la preservación. O sea, para ellos era muy importante, y vemos ahorita cuando de pronto tenemos la oportunidad de ver documentales del antiguo Egipto, y todos eran embalsamados, ¿sí? Sacaban todas sus entrañas, sacaban todo lo interno, lo que se podía de pronto llegar a podrir o a descomponer, y que no dejaba preservar el cuerpo, y ahí le aplicaban una serie de productos para que protegieran y lo vendaban, porque ellos creían en la vida después de la muerte, ¿sí? Entonces por eso era algo tan revelante de pronto de que este egipcio panadero le fueran a interpretar, o que José le interpretara el sueño de esta forma, ¿sí? Entonces él dijo, no, ¿cómo así? O sea, al copero sí le dijo algo bueno, pero a mí no. Y lo otro que podemos ver es que los sueños estaban establecidos, eran las actividades que hacía cada uno de ellos, ¿sí? El sueño del panadero fue reflejado con las situaciones de él, ¿sí? Y el sueño del copero con la parte de la vid, del vino, de las uvas, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que el Eterno nos está hablando a nuestras vidas por medio de sueños, ¿sí? Y puede ser que no sea así, que Él no nos esté hablando por medio de sueños, sino que estos sueños sean causados por todo lo que nosotros vivimos a diario,
por el estrés en el que nos movemos, por el día a día, por el corre-corre, ¿sí? Hay veces nosotros de pronto soñamos cosas absurdas, ¿sí? Y le decimos al Eterno, uy, Eterno, ese sueño como, ¿por qué o qué? ¿Sí? Entonces, es ahí donde debemos de darnos de cuenta de, venga, esos sueños provienen de ti, ¿sí? O provienen de mi diario vivir y de todo lo que me pasa a diario. Está claro que Yosef no ocultó nada al contar la interpretación del sueño. Él fue directo y dijo la verdad. Algunos intérpretes enseñan que porque él dijo la verdad obtuvo 2 años más de prisión. Digamos, esos son midrash que de pronto algunos pueden levantar ante leer la escritura y sacan interpretaciones para ellos mismos, ¿sí? Pero vemos que no es así. Pero él dijo la verdad, no le dijo al panadero lo que quería escuchar. Al igual que muchos de los magos y sabios de la época, la verdad es la base de todo conocimiento y el fundamento de toda la sociedad. Yosef diciendo la verdad, demuestra que es un hombre de integridad, ¿sí? Donde quiera que nosotros estemos, la verdad siempre tiene que ir por delante de nosotros, ¿sí? Cuando una persona, en este caso Yosef, siempre iba con la verdad, siempre estaba sujeto a lo que el Eterno y su Padre le había instruido también durante esos 17 años, porque durante esos 17 primeros años de su vida, antes de que fuera echado allá a ese pozo, todos vemos que el Padre toma una relación muy importante en la vida de su familia. Como Cohen es el encargado de enfocar hacia la palabra a sus hijos, ¿sí? Y aún más que él era un varón también, ¿sí? Entonces sabía que Yosef también llevaba un legado y era como el hijo amado también de él. Entonces imagínense toda la instrucción que pudo recibir de parte de su padre, ¿sí? Entonces todo eso y todo el convencimiento que había traído el Eterno en medio de su vida era lo que lo mantenía firme en siempre decir la verdad. A nosotros no nos ponen en la situación, si yo tengo que decirle la verdad a mi amigo, a mi hermano, ¿por qué nos debe de pronto de costar decir la verdad? ¿Sí? De pronto para no hacer enojar a esa persona. Dije, no, pero es que si yo le voy y le digo eso a mi hermano, ¿cómo lo tomará? ¿Sí? Pero si yo estoy haciendo y si el Eterno me dice, vaya y dígale, ¿sí? Vaya y dígale, usted está haciendo esto mal, ¿sí? Si le ve que su hermano está mostrando que está haciendo algo incorrecto, ¿qué creen que sería mejor? ¿Dejarlo que haga, que siga haciendo lo incorrecto? O decirle, ven, espera un momento, cálmate, reposa, estás haciendo esto de una forma incorrecta, ¿sí? No sigas haciendo lo que no está correcto, ¿sí? Y en ese momento, aunque de pronto de mucha rabia, aunque de pronto de mucho mal genio, pues en algún momento pues podrá sentarse y decir, no, pues sí, es verdad lo que me dijo, ¿sí? Esa es la reacción de nosotros como seres humanos. Esa es como esa barrera que yo tengo para decir, bueno, yo me pongo bravo como para que no me digan nada. Sí, sí, y eso ocurre mucho en medio de nosotros, sí, aún en medio de mi vida. Cuando de pronto mi esposa tenía que corregirme alguna cosa, pues a mí me daba piedra, pero después le decía, no, sí tiene la razón. Sí, hay veces el orgullo le gana a uno más, sí, pero ya cuando uno aprende y uno dice, gracias porque tú me dijiste la verdad y no permitiste que yo siguiera pecando, siguiera haciendo algo incorrecto, gracias, sí, gracias, y porque esas gracias son unas gracias sinceras, porque esas gracias lo acercan a uno más al Padre, porque atendió el llamado, aprendió la reprensión, de decir, no hagas esto, lo estás haciendo de una forma equivocada. Dice, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, se olvidó de él. Dice, sucedió pues al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, que él hizo un banquete a todos los siervos
Y en medio de sus siervos alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos. Génesis 40:20. Ahora, 3 días más tarde, el día del cumpleaños del faraón, dio un banquete a todos sus funcionarios. La interpretación de Yosef de los sueños era correcta. Faraón esperó hasta su cumpleaños para anunciar los resultados de su investigación. Se podría especular que todo complot contra el faraón podría haber sido destinado a ser consumado en estas ocasiones. Si así fuera, habría que prestar especial importancia a su expresión y castigo en ese momento. Y hay un midrash, dice, al igual que Israel está más cerca del Adonai y por lo tanto se les castiga con mayor severidad, ¿sí? A nosotros como siervos, ¿sí?, se nos va a castigar con mayor severidad, si no lo sabían, ¿no? Porque nosotros, el padre que quiere a su hijo, lo forma, ¿sí? Y lo forma de la forma sabia que el Eterno también nos forma a nosotros como siervos de Él, como pueblo de Israel. Entonces, formación para nuestras vidas, pero esa formación va a traer crecimiento. Un rey castiga con más dureza a quien está más cerca de él, porque el siervo más que nadie sabe lo que quiere el rey. ¿Sí? Cuando a nosotros se nos fue revelada la Torá, la palabra, la verdad, volver a las raíces, volver al Bereshit, a lo que Él había establecido en realidad con nosotros, cuando Él nos reveló esa palabra, Él nos va a exigir a nosotros más, porque Él ha revelado su verdad sobre nosotros. Y aún así mismo, Él nos va a formar si nosotros estamos comportándonos de una forma incorrecta, Él va a tomar cartas en el asunto, porque Él quiere que nosotros seamos siervos correctos delante de Él, que cumplimos su palabra, ¿sí? Por eso hay veces nosotros tenemos altibajos en nuestra vida espiritual. Venga, pero ¿por qué tenemos altibajos? Porque hay veces pensamos que Yahweh no está en medio de nuestras vidas, que Él no está ahí siempre pendiente de nosotros. Y creemos que de pronto Él se ha olvidado de nosotros, pero vemos que José nunca pensó eso. Él siempre estuvo atento y Él siempre expresó, Él está conmigo y Él me sacará. Y ese es el mismo convencimiento y esa es la misma emuná que nosotros debemos de tener, ¿sí?, con las cosas de nuestro Eterno, con las cosas que Él nos está enseñando y la que nos enseña por medio de su palabra. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Eterno le ha revelado a nuestro Roe, que nos ha estado instruyendo durante todo este tiempo, ¿sí?, debemos de nosotros no pasarlo por alto, sino tomarlo como un consejo para nuestras vidas, ¿sí? Todos pasaron por muchos acontecimientos, nos muestran muchas situaciones de muchas partes, de muchas vidas anteriores de nuestros patriarcas, ¿sí? Y de ahí debemos de tomar todo lo que ellos hicieron, ¿sí? Aún cuando leemos, cuando vemos a Salomón todo lo que hizo, ¿sí?, que hizo todo lo contrario a lo que el Mashiach quería que hiciera con él. Entonces nosotros nos enfocamos ese Salomón fue, mejor dicho, lo peorcito, ¿sí? Pero ¿qué nos está enseñando la palabra acerca de lo que Salomón nos habla? ¿Sí? De todo de la instrucción que él nos está dando por medio de su vida. Y seguimos. Las palabras de Yosef y de Yeshua se hicieron realidad. Los reyes del oriente festejan sus cumpleaños mediante las celebraciones de fiestas y otorgan indultos a delincuentes. Aquí el faraón aprovechó esta costumbre del perdón para el jefe de los coperos y restableció en su oficio al principal de los coperos, y éste puso la copa en la mano del faraón. Génesis 40:21. Dice, pero cuando el faraón se volvió a su antiguo jefe de los panaderos, estaba enojado. Aquí estaba el culpable de los cargos, y la pena era morir. Pero colgó al principal de los panaderos, tal como les había interpretado Yosef. Génesis 40:22. Y así como las
predicciones de Yosef se hicieron realidad, también las del Mesías. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Todo lo que Él estableció y todo lo que Él está diciendo en su palabra van a suceder, ¿sí? Porque Él era un profeta, el Mashiach era un profeta, Él veía el futuro, ¿sí? Entonces, todo lo que está establecido y todo lo que está diciendo Yeshua en medio de su palabra, todo acontecerá, ¿sí? Así como Yosef fue respaldado por el Eterno y su revelación de los sueños, por medio de su Ruach HaKodesh fue interpretada. Asimismo, en ese momento, el Ruach HaKodesh le estaba haciendo como algo, le estaba formando algo de parte como profético, porque le estaba diciendo algo que iba a pasar a la postrer. Pero él iba a utilizar a uno de los dos para que más adelante él fuera exaltado. Hay un juego de palabras. Cuando el versículo dice, se restauró el jefe de los coperos en su posición, la palabra posición significa literalmente portador de la copa, por lo que literalmente dice lo siguiente, se restauró el jefe de los coperos a su puesto. Esto es para dar énfasis, significado, que el copero no se le dio una posición diferente en la corte real, sino que fue restaurado en la misma posición que él antes cumplía. Sin embargo, el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Génesis 40:23. El jefe de los coperos, sin embargo, no se acordó de Yosef, pero Yahweh no se olvidó. Humanamente hablando, esto era ingratitud, pero espiritualmente hablando, no había llegado el momento para que Yosef fuera levantado. Él tenía que esperar 2 años más. La fe de José no fue destruida por sus circunstancias. No podemos dudar de que esos años tuvieran un efecto tranquilizador en el carácter de Yosef mientras esperaba el cumplimiento del propósito del Adonai acerca de él. Él siguió centrándose en él, en el Shaddai, en el Elohim omnipotente, no en su circunstancia. En ese momento él no miraba absolutamente nada de lo que estaba pasando a su lado, a su alrededor, sino estaba enfocado, era en nuestro Rey, en nuestro Elohim. Y vemos en 49:24, perdón. Génesis 49:24. A ver si lo tengo acá. No lo tengo. Alguien de pronto que me pueda ayudar con ese verso. Pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibe el poder del fuerte de Jacob, del pastor de la roca de Israel. Ahí nos está diciendo que él ganó, ¿sí? Que él salió victorioso. Este es, sin excepción, la alegría más profunda de la vida. Vemos más adelante, y vamos a leer ya para finalizar, que todo lo que tuvo que superar, que todo lo que tuvo que pasar Yosef en medio de todo este transcurrir de ¿cuántos años? ¿De cuántos años fue que estuvimos hablando? ¿Cuántos años fue cuando él fue llevado por sus hermanos más o menos, ahí que fue llevado al foso? 17 años, ¿sí? ¿Y cuántos años tenía cuando él fue preso? 28 años. ¿Y 2 años más tarde? 30 años. O sea que ¿cuántos años pasaron? 13 años. ¿Hubo paciencia? Y nosotros nos afanamos porque las cosas no suceden en nuestras vidas de un día para otro o en el mismo día, ¿sí? O yo no sé si de pronto mi amada o aquí las mujeres que están embarazadas, ¿por qué no podemos tener ese niño ya? Y no, porque el Eterno ha establecido 9 meses para que pase el proceso. Y es un proceso de formación. Es un proceso de formación tanto para la mujer como para el hombre, ¿sí? Y eso es hermoso porque el Padre lo está puliendo a uno ahí, ¿cierto?
Ahí le está poniendo esa lima para ponerlo a uno. Ah, sí, usted tiene esto en su corazón, váyalo sacando durante esos 9 meses. Sí, que después de esos 9 meses vendrán otras cosas diferentes. Vendrá otro proceso diferente. Pero entre todo esto es maduración, madurar. Y eso fue lo que hizo Joseph, madurar espiritualmente, fortalecerse, tener paciencia, para más adelante poder ser exaltado. ¿Sí? Y después duró ¿cuántos años? Después de los 30 años, cuando él lo exaltó, bueno, por medio del faraón, lo puso en esta posición de gobernador. Fueron 80 años los que vivió Joseph, pero en realidad fueron 50 años los que él ya disfrutó de todo lo que él había sufrido en 3 años. Entonces, sigamos avanzando, no nos detengamos, ¿sí? Sigamos estando siempre firmes en la roca, que es nuestro Yeshua, que en un momento a otro nos va a dar esa oportunidad, esa gran libertad. Yo creo que lo más bonito es poder llegar al día de que Él nos llame, del día que nosotros moramos, pero estar de una forma correcta. Porque si yo estoy de una forma correcta, quiere decir que mi nombre está en el libro de la vida y que Él me va a tener allá en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y ahí va a ser para la eternidad. Y eso es lo maravilloso de lo que nos enseña Joseph, de la paciencia, de perseverar, de no mirar los problemas que están alrededor nuestros, sino que hay uno al que yo tengo que comentarle todo, que Él se encargará de hacer el resto. Y vamos a ver aquí Salmo 125, 14. No sé, tampoco lo tengo, pero me regálame un segundo. Perdón, 25, 14. Se me fue un 1. Salmo 25, 14. ¿Qué me repites? La comunión íntima de Yahweh son los que le temen. ¿Sí? Eso es lo más importante. La comunión íntima del Padre son los que le temen. Él es el que va a guiar a los que le temen en realidad. A los que no, Él no se va a revelar ante ellos, porque ¿para qué? Él sabe y conoce el corazón de cada uno y sabe de los que le siguen en realidad, de un corazón humilde. ¿Sí? Entonces, Él tampoco se le entrega los tesoros, tampoco se los entrega a cualquiera. Él no se los entrega a los cerdos, a los que ve. Él ve quién va a ser usted más adelante, ¿sí? Porque Él nos conoce aún antes y aún después, ¿sí? Entonces Él sabe quién va a ser y por eso asimismo Él va entregando. Dice, estos 2 años de espera también deben haber tenido el efecto de la maduración, mientras que se estabilizaba el carácter de Joseph. No es exagerado decir que la confianza y la dignidad que mostró cuando se presentó ante el faraón tenían sus bases establecidas durante estos 2 años. No hay duda que de vez en cuando él iba a oír lo que estaba pasando en Egipto, y tal vez incluso en relación a la corte. Y sin embargo, día tras día transcurrieron sin que el jefe de los coperos lo recordara, pero puede estar seguro de que él nunca se arrepintió de poner a Yahweh primero y que le permitió tomar el cuidado de los intereses de su siervo. Si nosotros vamos a cuidar nuestro carácter, Adonai se cargará de nuestros intereses y reputación. Si nosotros vamos a cuidar nuestro carácter, Adonai se hará cargo de nuestros intereses y reputación. ¿Cuál creen ustedes que es el carácter que el Eterno está formando en medio de nuestras vidas?
Y yo creo que uno de los el carácter es de poder expresar su palabra sin ningún miedo. ¿Sí? Sin el miedo de decir, venga, ¿qué me dirán si voy y le digo la verdad? ¿Sí? Pero si Él dice que digamos la verdad, que llevemos y expresemos lo que nos ha enseñado, que Él se encargará del resto, ¿sí? De los intereses, o sea, de nuestro diario vivir, Él se encargará, y de la reputación de nosotros. ¿Mm? Porque hay muchos en el mundo que de pronto son exaltados por las personas, pero hacen ver otras, o sea, se comportan de una forma que no es coherente cuando están en su iglesia a la cuando están en su casa o en su diario vivir. Les voy a contar una anécdota de un pastor. Acá en Colombia se mueve mucho lo que es la parte de las esmeraldas, ¿cierto? Y somos reconocidos acá en Colombia por esa piedra preciosa. Resulta que había un pastor que él comercializaba las esmeraldas y a él lo conocían como pastor. Todo el mundo lo conocía como pastor, muy renombrado. Pero en algún instante, cuando él iba a la parte de Mus o Chibor, que son la parte donde se mueve todas las esmeraldas, él llevaba un arma, una pistola. Y le decían, venga, ¿usted luego no es pastor? ¿Y por qué lleva esa arma? Entonces decía, sí, es que el pastor o el cristiano soy yo, mi arma no. ¿Cómo así? O sea, ¿qué había en medio de su vida, en medio de su pensamiento? ¿Sí? ¿Cuál era su pensamiento? Entonces es tenaz de esas máscaras que ponen muchos, que hablan de la verdad de nuestro Adón, y que realmente son mentiras. Entonces por eso nosotros somos privilegiados de poder entender realmente su palabra, y que el pan que estamos recibiendo acá es pan fresco, como lo dice nuestro Roe, ese pan que nos fortalece y que nos alimenta, ¿sí? Dice, la fidelidad diaria de los deberes ordinarios es la mejor preparación para futuros servicios. José encontró un montón de trabajo para hacer y ocupó su tiempo ministrando las necesidades de los demás. ¿Sí es lo que hacía José? Él buscó algo que hacer, porque si él no buscaba algo que hacer, pues su mente le iba a jugar una mala pasada, el enemigo iba a empezar a trabajar en su mente. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, el servicio, donde Él quiera que nos ponga. El servicio es el que nos va a mantener firmes, porque estamos enfocados en hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Y no nos está apartando, y eso es lo que nos va a traer esa fortaleza. Nuestra mente va a estar ocupada en las cosas del Eterno y no en las cosas del mundo. Y eso es lo bonito, eso es lo que nosotros debemos de empezar a hacer. No lo veamos como carga, veámoslo como un plus para nuestras vidas en el camino del Eterno. Dice, esos 2 años fueron en cierto modo los más importantes de toda su vida. Cuanto más profunda es la fundación, más durará el edificio. En esos 2 años se colocó un profundo y fuerte fundamento para su influencia futura. Algunos podrían haber pensado que los 40 años pasados por Moisés en Madián, cuidando las ovejas, no eran dignos de su posición. Sin embargo, cuidando las ovejas, Moisés maduró. Así también esos 2 años de paciencia tranquila en la cárcel fueron importantes en la maduración de Yosef, y él, un hombre fiel en que se convirtió. ¿Sí? Ese instante en donde él aprendió muchas cosas del servicio, ¿sí? En donde él aprendió a hacer por las almas, ¿sí? Porque él se encontraba almas, aunque fueran egipcios los que estuvieran ahí, él los veía como almas, y por eso él los iba y los ministraba con lo que el Padre le había enseñado. Sí, con el don que el Padre le había entregado a él. Eso era lo maravilloso, cuando nosotros ponemos a trabajar lo que el Padre nos ha entregado a nosotros, ¿sí? Pero lastimosamente hay muchos que no saben ni cuál es el llamado de cada uno. Entonces, eso es como también para recapacitar y pedirle al Eterno, bueno, Padre, si tú me tienes acá es con un propósito,
házmelo saber. ¿Mm? Y no nos impacientemos, porque Él los va a hacer saber. ¿Sí? A su tiempo, así como Joseph fue exaltado 13 años. Listo, bueno, de pronto nosotros no tengamos que esperar 13 años, sino de pronto sea por ahí 1 mes, 2 meses, 6 meses, 5 años, 10 años. Puede ser menos tiempo, pero la idea es esperar ese tiempo y cuando el Eterno nos lo entregue, no decir, uy, ¿por qué tan rápido? Sí. Sí. Estamos esperando ese tiempo, pero cuando llegó, ¿por qué tan rápido? No, porque este mundo va andando de una forma tan rápida, impresionantemente rápida. Los tiempos se están acelerando tan rápido que todo está ocurriendo mucho más rápido que en los tiempos de nuestros patriarcas. Entonces, esa es la enseñanza para el día de hoy. Le damos muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados con su emisora RSA. No se les olvide que durante la semana hay mucha más programación para que sus vidas sean edificadas y para que sean alimentados de ese pan hermoso que nuestro Eterno nos guía. Shabbat Shalom para todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolasendasantiguas.com.